¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia, un tema que a mí me parece muy interesante, ya que actualmente en nuestra sociedad es lo que ya lo vemos de una manera común, lo podemos observar en la televisión. Yo veo cómo los jóvenes se agreden entre sí por no estar de acuerdo en algo, o es muy difícil también detectarlo con uno mismo cuando nos violentamos al no cuidar nuestra salud. Se ha normalizado la violencia cuando damos castigos a los hijos, cuando nos comparamos con otros o cuando nos golpeamos físicamente. También con nuestras parejas, en mi caso, a veces discutimos, gritamos y para terminar, pues nos ignoramos. Y también he detectado que hay un chantaje económico, una dependencia económica. La violencia aparece en muchas situaciones cotidianas sin darnos cuenta. Es por ello que el día de hoy invité a Gonzalo. Él es un psicólogo a quien conozco desde hace 15 años, ¿verdad? Cuando él fue coordinador de el área de estimulación temprana de Jardín de Niños María Montessori. Él, a través de su trabajo, de su compromiso y de su profesionalismo, logró ser también el director escolar de Jardín de Niños María Montessori. Bienvenido a tu casa, Gonzalo. Me da muchísimo gusto tenerte aquí y que hayas aceptado ser también partícipe del proyecto Floreciendo mi Jardín, que sembré dando lo mejor de mí. Ahora sí, Gonzalo, una vez que nos hemos dado ese gran abrazo que nos hace a veces mucha falta, te invito a que te presentes, tu nombre, tu profesión, y sobre todo me encantaría que nos compartieras qué es lo que encontraste en el Jardín de Niños María Montessori. Adelante. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias primero que nada, Mati, por la invitación a participar en el proyecto. Son cosas que a mí me gustan mucho. Entonces, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, me presento. Soy el licenciado Gonzalo. Soy psicólogo. Es un área que me gusta mucho. Es parte de mi vida como tal. Y vaya, ahí haciendo referencia a la situación del jardín, pues qué te digo, es algo bien importante para mí, ¿sabes? Es inclusive la oportunidad de abrirme a un área que creía que no me gustaba, que creía que no conocía, una área que estaba incluso en mis posibilidades cerrada, ¿no? Se me da la oportunidad, yo recuerdo que llego a Montessori con esta onda de las prácticas profesionales y todo que se tiene que generar en la escuela. Y bueno, ahí es como inicio un poquito como en esta situación. ¿Y qué significa para mí el Montessori, el jardín? Pues es como te decía, esta área nueva a mi vida. Inclusive creo yo que es la oportunidad de una pasión para mí. Tocar el área educativa, lo hice en Jardín María Montessori, y eso me abrió la posibilidad de entrar al ámbito educativo, ¿no? En esta área que también tiene la psicología, pero que yo la tenía como que un poquito cerrada, y bueno, esto me permitió estar en esta área y me permitió conocer pues el nivel de preescolar, me ha permitido conocer y dar clases en primaria, en secundaria, en bachillerato, en universidad, y creo que esta oportunidad da una pasión también que tengo por el área educativa, y eso pues me lo ofreció pues el Jardín de Niños María Montessori. Muy bien, últimamente supe que eras un coordinador de un departamento de psicopedagogía, ¿verdad? A nivel medio superior y superior. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, tuve la oportunidad por ahí de coordinar un poquito esta área justamente en el sector educativo de una escuela.
Y fue un reto grande, fue un reto bastante bueno, bastante positivo. Es básicamente poder fusionar las dos cosas que me gustan. Mi área educativa y la área pues clínica como tal de ayuda, ¿no? Y sobre todo dar como esa oportunidad de poder bloquear un poquito las situaciones a esta temprana edad, ¿no? Que es con los jóvenes, que es con los niños, que es con esta materia nueva que va en desarrollo y que tiene esa peculiaridad de que ahí es en donde podemos frenar como muchas situaciones emocionales, podemos bloquearlas, y entonces creo que es algo como muy bonito para mí, como muy favorable. Se me ha facilitado mucho en la vida conectar con los jóvenes, conectar con los niños. Siento que es una habilidad que también tengo, y entonces creo que de alguna manera impactas en la vida de los niños, en la vida de los chavos como tal, y creo que eso es lo que más disfruté de ese trabajo, ¿no? Saber que puedes impactar y que eres muchas veces esos oídos que no tienen los jóvenes, esos oídos que los niños no tienen, ¿no? Saber que tú eres ese apoyo, creo que es lo que más me gustó de ese trabajo. Me parece muy interesante, pero vamos a retomar un poquito el tema del Día Internacional de la No Violencia. Sabemos que con tu experiencia pues nos vas a poder apoyar en algunas inquietudes, en algunas dudas que tenemos sobre la violencia. Entonces, vamos a empezar, ¿no?, por el concepto o cómo tú defines lo que es la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza, es el uso intencional de este poder que a veces tenemos como seres humanos, que anteponemos con los demás para poder obtener algo, para poder dominar, para poder llegar a una meta. Es eso la violencia, ese poder consciente, porque lo hacemos de manera consciente, ¿sabes? Creo que muchas veces decimos, es que yo soy así porque así me educaron, porque así me enseñaron, porque yo no sé cómo hacerlo, yo no sé vivir en el amor, se utiliza mucho, ¿no? Pero es consciente la verdad, o sea, todos somos conscientes cuando hacemos un daño, cuando ejecutamos poder de manera directa sobre algo. Es esa peculiaridad de lo que hace la violencia. Todos somos conscientes, y cuando hacemos un accionar o tenemos una conducta conforme a esta conciencia del poder, o para poder obtener algo a costa de lo que sea, eso es la violencia. Es ese match que se utiliza para conseguir algo a través de gestionar como mucho poder, y sobre todo, como lo decía, como con mucha intención. Eso es violencia. Como tú nos los acabas de expresar, pienso que hay diferentes tipos de violencia. ¿Nos podrías enumerar algunos de ellos? Ok, la violencia en sí es un término general, ¿sabes? Creo que la parte de la violencia y los tipos de violencia solamente van encaminados hacia dónde aparece, ¿vale? Pero la violencia existe en todo lo que hacemos, en todo lo que generamos. Entonces, yo creo que de las más conocidas tenemos pues la violencia laboral, la violencia sexual, la violencia física, una de las más complicadas que es la violencia psicológica o emocional, la violencia social que hay allá afuera. Lo decías hace un momento, ¿no? Vemos las noticias y son noticias todo el tiempo de violencia, de cosas que pasan, de situaciones complicadas, ¿no? Entonces también la misma sociedad se aparece. La violencia económica, la violencia familiar, como te decía, la violencia infantil, la violencia de género, que hoy se da como mucho y que tiene un potencial, o ha tenido últimamente este vínculo muy fuerte hacia el género, pero son, yo creo que de los más importantes, tal vez de los más comunes, pero violencia hay absolutamente pues, en todo lo que podemos encontrar casi. Bueno, tú mencionas en este momento de las más comunes, pero desde tu opinión, ¿qué tipo de violencia puede influir en la personalidad del niño? Ok, sin miedo a equivocarme, yo creo que la violencia familiar es la más fuerte tal vez, porque de ahí se dispara absolutamente
hacia todos los lados, ¿sabes? Una persona que es violentada dentro de la familia va a tener la capacidad de violentar a su pareja, va a tener la capacidad de violentar directamente a sus empleados en el trabajo, a sus compañeros de trabajo, al que va manejando y se le mete en el tráfico y esta violencia que genera socialmente se va a disparar en todo. Entonces yo creo que la más importante, la más compleja, la más directa, la que genera absolutamente como más daño, sin duda es la que se da dentro de lo más importante que todo ser humano debe de tener estabilidad, que es la familia. ¿Cómo podemos nosotros, como educadores, detectar cuando una persona es violentada? ¿Cuáles son los signos más característicos que se presentan en la persona? Yo creo que los síntomas más persistentes o más directos es que creo que la violencia no se puede esconder, es algo que terminamos ejecutando, ¿sabes? Generalmente las personas que son violentadas tienden a violentar directamente a otros. Entonces, en un ámbito, creo que aquella persona, aquel niño, aquel sujeto que vemos que violenta a cualquier otra persona, sabemos de antemano que sufrió violencia directamente porque la aprendió, ¿no? De ahí, obviamente, hay muchos paradigmas a través de esto y muchas cosas. Creo que una de las situaciones también que repercuten mucho para ver la violencia directamente es pues estos signos que aparecen, que parecen ser normales, pero no lo son, ¿no? Una persona tímida, una persona insegura, una persona que no conecta con su entorno, que es alejado de su familia, que le cuesta trabajo sociabilizar, que le cuesta trabajo tener relaciones positivas, generar buenos apegos, etcétera, etcétera. Creo que son síntomas de personas que en algún momento de su vida pues, han sido violentados. Me parece, mira, cada vez que tú me respondes una pregunta me da para la siguiente y más y más. Ahora te preguntaría algunas acciones que podemos tomar para pues prevenir esa violencia, como ya sea como padres o como ciudadanos o como educadores. Yo creo que la prevención radica mucho en la infancia. La prevención de la violencia se empieza a trabajar directamente desde los años más pequeños de toda persona, ¿sabes? Y si queremos evitarla, hay que erradicarla desde ahí, desde la infancia, ¿sabes? Yo sé que es como bien complicado, no hay un manual para ser papás, es difícil, venimos también con cargas generacionales, también cadenas que nos hacen tener errores constantes que no son nuestra culpa, pero sí nos terminan golpeando mucho, pero si queremos evitarlo, es directamente desde la infancia, ¿vale? Una de las primeras cosas así es cuidar la relación directamente que el papá puede tener con su hijo, ¿sabes? Es básico cuidar como mucho esa relación de interacción favorable que pueda tener un papá con el niño. Y es a veces lo primero que no tenemos, ¿no? En algún momento me tocó escuchar mucho al padre José García Solorio, que tienes también la oportunidad de conocerlo. Y él tiene una frase que a mí me parece muy, muy cierta y muy válida, ¿no? Él siempre ha dicho que hay que perder el tiempo con los hijos antes de que con el tiempo los perdamos nosotros a ellos, ¿no? Y es verdad, yo creo que esa relación de poder convivir con el hijo ese es el primer directamente bloque, porque si no lo tenemos, se pierden absolutamente muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Pues dándole el tiempo a tu hijo, generando buena interacción, buena relación directamente con el niño, dejando que exprese muchas emociones, cuántas y tantas actitudes tal vez hasta inconscientes tenemos, ¿no? Un niño quiere participar en una plática en la comida y no se le atiende porque no es importante lo que va a decir, no es importante lo que quiere opinar, ¿no? Y darle esa importancia a que él hable, a que él diga, a que él cuente algo, inclusive que la plática sea, aunque para nosotros sea absurda,
seguir la plática del niño y que el niño nos pueda platicar algo y todos hacer plática sobre ese tema es crucial y es básico, porque le estás enseñando directamente al niño a expresar correctamente sus emociones. Y la violencia tiene que ver con eso, con no saber expresar de manera correcta la emoción. Solamente explotamos, como estamos reprimidos en mucha situación, solamente explotamos, gritamos, decimos, hacemos berrinche, etcétera, etcétera. Y ese es el principal factor directamente que se aparece en la violencia, ¿no? Esa incapacidad de poder expresar lo que yo siento. ¿Cómo lo prevenimos? Desde ahí, con esa situación directamente con el niño. Hay que desarrollar habilidades en el niño. Hoy por hoy, no me dejarás mentir, los niños están clavados en el teléfono, están clavados en internet, están clavados directamente en los videojuegos y no potenciamos directamente sus habilidades. Y un niño es mucho de lo que necesita saber que es bueno en algo, que es bueno haciendo fútbol, haciendo algún otro deporte, haciendo pintura, bailando, tocando algún instrumento. Él necesita saber que es bueno en algo. Potenciar las habilidades directamente de ese niño también van a prevenir que el día de mañana sea violento, porque sabe que es bueno en algo y que tiene cualidades que son positivas para él, ¿no? Reducir mucho la disponibilidad de inhibidores y de dificultades sociales como lo es el alcohol, el tabaco, se da mucho, son drogas a final de cuenta, son socialmente aceptadas. Y entonces no pasa nada, es la fiesta y es la cerveza y es esto y aquí. Y muchos dicen que no tiene nada de malo, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que de bueno no tiene absolutamente nada. Y también el consumo de alcohol también está muy vinculado a esta parte de la violencia porque nos desinhibe. Y somos lo que no podemos ser en una realidad. Y lo que te decía hace rato con el punto número 1. No sabemos expresar, no sabemos vincularnos con lo que somos. Estamos bajo la ingesta de alguna sustancia y sí puedo ser lo que yo traigo dentro. Y esa represión también muchas veces me hace ser violento, ¿no? Y lo puedo sacar a través del consumo. Entonces, normalizar ese tipo de situaciones en la familia también es absolutamente incorrecto, ¿vale? Hay que normalizar mucho las situaciones de empatía entre la familia y que todos pertenecemos a la familia, que todos hacemos cosas, que todos somos importantes, que todos cumplimos el mismo rol en la familia y que todos podemos aportar y que todos somos importantes, es también básico para crecer con seguridad, con empatía, con amor, y obviamente eso me hace sentirme igual que los demás. Y que mi conciencia entiende que no hay nadie por encima de mí y tampoco por debajo de mí, ¿sabes? Y entonces me quita esa posibilidad de violentar a los demás y dejar que los demás me violenten a mi persona. También lo entiendo directamente ahí, ¿no? Con esa empatía, con ese amor, con ese buen manejo de roles en la casa, de que todos somos iguales y todos participamos, es totalmente básico, ¿no? Y a lo mejor por último punto, para no extenderme mucho porque yo hablo mucho. No, y nos gusta que nos hables de esto porque, pues, ponemos de pretexto la ignorancia y tú nos estás aclarando que no es cierto. Sí, y yo creo que por ahí la disciplina y el establecer límites ayudan muchísimo también. Yo creo que los disparadores de violencia también que hoy se viven mucho es por esta margen de libertinaje que tenemos. Confundimos mucho la libertad con libertinaje y no podemos hacerlo porque tenemos que aprender que toda libertad implica una renuncia. Entonces yo no puedo hacer lo que quiero todo el tiempo, porque si lo aprendo desde que soy niño, cuando soy adulto, quiero lo que yo quiero a costa de lo que sea. Y era lo que te daba en el concepto primario de lo que es, ¿no? Es anteponer esa fuerza, anteponer ese poder a costa de lo que sea, ¿no? Con esa sed de querer lograr lo que yo quiero a costa de lo que sea. Y eso lo entiendo desde que soy niño. Entonces, si no hay disciplina, si no hay un límite marcado con ese niño, entiendo que todo es a mi gusto, que todo es a mi forma. Y pudiera ser básico, pudiera ser complicado hacerlo en el momento, porque
las carencias que hoy tenemos también nosotros como adultos son la manera en cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? Y entonces las debilidades que yo tengo son las que me hacen criar a mi hijo, y entonces yo sufrí violencia, yo sufrí mucho dolor en mi infancia, yo sufrí esta parte, y entonces no quiero que mi hijo sufra lo mismo, y entonces considero que dándole absolutamente todo lo que yo carecí, lo voy a conseguir, y nos vamos al otro lado de la moneda, nos vamos al otro extremo, y al final de cuentas generamos lo mismo, seres de violencia que entienden que las cosas son a su gusto, a su antojo, y ahí es en donde podemos permitir pues mucha violencia. Qué interesante es todo esto. Tú mencionaste al Padre José, hemos compartido varios cursos con él y tú has tenido la oportunidad de fomentar actualmente esas escuelas para padres, ¿no? Tan importantes, tan interesantes, que nos hacen tener un panorama claro de lo que es la violencia, de cómo podemos ayudar a los hijos. Y me parece, pues además de interesante, primordial en estos tiempos, ¿no? Que el padre de familia se prepare, y esa es la idea del canal, hablar sobre estos temas, abrirnos la visión y ya no caer en, es que yo no sabía, es que a mí me trataron así, es que esa es la forma adecuada, vean mi ejemplo. Y entonces te agradezco el día de hoy infinitamente que hayas apoyado al canal, que nos des pautas, que nos des acciones y sugerencias para no caer en la violencia. Y entonces me doy cuenta que sí, actualmente necesitamos un apoyo. Y aquí en Tultepec estás tú como psicólogo, licenciado en psicología, tienes un consultorio y atiendes a muchos adolescentes. ¿Nos quieres hablar un poquito de ello, por favor? Sí, mira, inclusive la parte del consultorio, te voy a platicar un poquito. Es muy reciente la idea. Yo tengo ya trabajando el acompañamiento psicológico bastantes añitos atrás ya. Inclusive fusionaba un poquito la situación de la escuela en donde trabajaba y por las tardes me dedicaba a la atención. La verdad es que el consultorio tiene muy poco de abrir el espacio, sobre todo al público en general como tal. Yo llevaba la atención con mis pacientes de manera como muy personal. Todos los que eran pacientes nuevos para mí eran totalmente recomendados de los pacientes que ya iba teniendo. Entonces tengo mi cartera amplia de este tipo de pacientes, y hoy que tengo la oportunidad de tener el consultorio, pues bueno, trato de abrirlo un poquito, ahora sí, digámoslo, a la comunidad, a las personas externas, ¿no? Entonces tiene como poquito, pero ha funcionado, creo que bien. Me gusta y me apasiona mucho dedicarme también a esta parte del acompañamiento psicológico que es bien necesario. Todos tenemos la idea de que el psicólogo es para el loco, es para el que no puede, es para el que no sabe solucionar sus situaciones. Y yo siempre a mis pacientes les digo, y siempre los felicito por ser valientes. La terapia a mí me parece que es para las personas valientes, porque los pacientes no me dejarán mentir, o si han tenido ustedes por aquí un acompañamiento psicológico, es bien difícil. Tanto confrontamiento contigo, darte cuenta que tú también la riegas en muchas cosas, que has permitido muchas cosas, que no te haces responsable de muchas cosas, pues es difícil y es duro, ¿no? Entonces, siempre he dicho que la terapia es para el valiente, que es para el que tiene esta capacidad de confrontarse y entonces empezar a trabajar consigo mismo, ¿no? Entonces, la parte del consultorio creo que es en pro y en beneficio directamente de ayudar, porque a veces es complicado, ¿no? El simple hecho de decidir ir a terapia es un paso bien difícil, es un paso bien complicado que a muchos nos cuesta trabajo dar tan solo, ¿no? Porque estoy acostumbrado, decía hace un momento, ¿no? Por nuestras deficiencias emocionales, que no es bueno expresar emociones.
nos pasa mucho, ¿no? De repente lo podemos ver con las prácticas cotidianas que vemos en la vida. A mí me ha tocado ver mucho, de repente, que un pequeño se cae, llora, porque pues obviamente es un golpe que se da, y la respuesta de la mamá o del papá siempre es abrazarlo y en determinado momento decirle que se calle, porque a veces nos da como vergüenza o pena que el niño está con el llanto hacia todo lo que da, y es como de ya cállate, ya, ¿no? Y desde ahí nos van indicando que no está bien expresar lo que sentimos, que no está bien decir lo que me duele, y por eso nos cuesta mucho trabajo tomar la decisión de ir con el psicólogo, porque a una persona tengo que ir a decirle lo que me duele, lo que me lastima, lo que es complejo para mí, ¿no? Y desde ahí implica como mucho trabajo. Entonces, esta parte del consultorio inclusive sirve para este tipo de tratamiento, para este tipo de situaciones, porque no solamente hace rato hablábamos de la infancia y que lo podemos prevenir directamente en la infancia, ¿sabes? Pero cuando somos adultos se puede trabajar. O sea, el hecho de que ya crecimos y ya tenemos esta situación no significa que tenemos que aprender a cargar esa cruz, como decían las abuelitas de antes, ¿no? A cargar esa cruz que te tocó, ¿no? Se puede trabajar. ¿Y cómo lo trabajas? Exactamente con lo mismo, ¿sabes? Eres un adulto que llega a terapia y que tiene que trabajar la relación que tiene con sus papás, porque seguramente estás enojado, seguramente estás frustrado, seguramente tienes mucho resentimiento, y luego si eres de generación más para allá, más para allá, crecimos con un paradigma de que es malo enojarse con los papás, que no puedes sentir enojo por el papá, por la mamá, inclusive te sientes con culpa por sentir ese tipo de emociones, ¿no? Y aquí se trabajan. Entonces, aún siendo adulto, puedes trabajar ese niño lastimado que tienes. ¿Y qué tienes que hacer? Lo mismo, subsanar esa relación que tienes con los papás, aprender a perdonarlos, aprender a perdonarte, vincularte de mejor manera con tu familia, conocer tus habilidades. Hace rato hablaba de potenciar las habilidades en los niños. Aún siendo adultos, tenemos que tener la posibilidad de potenciarlas. No sabemos para qué somos buenos, no sabemos qué habilidades tengo. Cuando alguien ve una habilidad en mí y me la dice, me cuesta mucho trabajo aceptarla, ¿no? Potenciar esas habilidades, conocer lo que te gusta, empezar a hacer lo que te gusta, te empieza a quitar de mucha carga emocional y empiezas a ser un poquito más feliz. Generar hábitos positivos, quitarte la idea de que si no hay alcohol no hay fiesta, de que es necesario tomar, de que si eres hombre y si no tomas es porque tu mujer te pega. O los hombres no deben de llorar. O los hombres no deben de llorar. Romper estereotipos, exactamente de lo que hablas. Romper esos estereotipos ayudan mucho. Y de ahí generar proyectos de vida, ¿no? Aún somos adultos y no tenemos un camino trazado. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? Hay cosas que siempre he querido hacer y nunca las he hecho. Por miedo, por excusas que yo mismo pongo dentro de mí, que no quiero sentirme vulnerable a través de eso y no las genero. Entonces, yo creo que ese es el objetivo del consultorio, ¿no? Enseñarle, ayudarle a las personas a cuidarse, a procurarse y sobre todo a amarse. Amarse mucho, y entonces es la finalidad directamente del consultorio. Creo que es esa capacidad, y siempre se los digo a los pacientes cuando llegan, es como cuando compras un terreno para edificar tu casa, ¿no? No llegas y construyes rápido, ¿no? Primero tienes que medir el terreno, limpiarlo, quitar lo que no sirve, cimentarlo, y entonces empezar a construir. Y lo más importante, empezar a construir a través de lo que te gusta, porque si construyo mi casa pues hay así como sea, rápido, y como Dios diga, pues no te gusta, ¿no? El resultado no te gusta, y entonces terminas aceptando algo que no quieres. Entonces pasa lo mismo con ese panorama emocional. Hay que construir a través de lo que te gusta, de lo que conoces, de lo que eres, y sobre todo pues ese también punto principal que es conocernos. No nos conocemos, no sabemos de dónde venimos, por qué me duele lo que me duele, por qué tengo lo que tengo, por qué tengo desarrollada esta enfermedad, por qué me cuesta mucho trabajo ciertas situaciones, y es un descubrimiento personal. Y te digo, el objetivo para mí del consultorio es eso, es que los pacientes aprendan a cuidarse, a procurarse y amarse.
y a través de eso, pues empezar a reconstruir su vida, ¿no? Bueno, ¿tienes algún teléfono, algunas redes sociales, tus horarios, qué nos puedes compartir para que la gente, si está interesada en este trabajo tan bonito que estás realizando, te puedan contactar? Sí, mira, últimamente tenemos por ahí, ya sabes, es lo de hoy, las redes sociales y todo. Por ahí en Facebook tenemos página que es APSI, que significa acompañamiento psicológico integral. Ahí lo pueden buscar. De todos modos, creo que por acá nos pueden ayudar a ponerlo por aquí en la pantalla, como siempre. Manejamos directamente esta parte del Facebook, manejamos página también por ahí de Instagram, ¿no? Con APSI Consult, que también nos pueden buscar, que también aquí se los dejo. Inclusive les dejo también por acá el contacto para que aquellas personas que quieren aceptar el reto y ser valientes para confrontar una terapia, pues les dejo inclusive el WhatsApp que utilizo para el consultorio, para APSI, y pues bueno, ahí nos pueden escribir, nos pueden contactar. Y pues si a alguien le sirve, le gusta o como decía hace rato, quiere aceptar ese reto, pues bienvenido sea. Muy bien, Gonzalo. Pues bienvenido. Ha sido esta mañana, ha sido una mañana de mucho aprendizaje y pues creo que esta no va a ser la única vez que estés en esta tu casa. Ojalá. Te vamos a volver a invitar porque nos parece muy interesante todo esto que nos has platicado y pues te agradezco mucho. Gracias a ti, Mati. Muchas gracias. Amigos, si este video les gustó, les invito a que se suscriban al canal Matimundo y en Facebook Mati Urbano. Den un like, compartan este video con familiares y amigos y nos vemos muy pronto.